Buenas tardes para todos. Gracias por acompañarnos en este espacio. Mi nombre nuevamente es José Camejo, Account Delivery Executive en Synergy Advisors, y es un gusto poder compartir este espacio con ustedes. El objetivo de esta sesión es conversar de manera práctica sobre un reto que hoy vemos de forma constante en las organizaciones, como pasar de tener visibilidad sobre nuestros datos a realmente tener el control sobre ellos, especialmente en este contexto donde la inteligencia artificial juega un rol cada vez más relevante. Esperamos que este espacio les aporte claridad, ideas accionables y sobre todo un valor para su realidad, de la visibilidad al control de datos sensibles en la era de IA. Seguimos, por favor, Dylan. Nosotros somos Synergy Advisors, somos una empresa que tiene más de 15 años en el mercado, donde tenemos equipos especializados en ciberseguridad, en todo lo que tiene que ver las capacidades tecnológicas y todos los entornos de Microsoft. Hemos acompañado y hemos impulsado la transformación digital de muchas organizaciones, impactando a más de 7 millones de usuarios finales en nuestras soluciones integrales. Nuestro equipo multidisciplinario ofrece consultoría y gestión de principio a fin en Microsoft 365, seguridad, cumplimiento, identidad, dispositivos, infraestructura y productividad, apoyando a las organizaciones a construir entornos seguros, eficientes y colaborativos. Nuestros 3 pilares en nuestro portafolio de servicios. Nuestro primer pilar es un servicio de consultoría, donde tenemos una experiencia de más de 15 años con más de 100 clientes líderes en el mercado, donde los hemos estado apoyando en sus iniciativas. El equipo cuenta con especializaciones de seguridad y cumplimiento, trabajo moderno, Windows en la nube, Azure Data y AI e infraestructura de Azure. Desde aquí, desde consultoría, apoyamos en el diseño e implementación de soluciones de Microsoft con un enfoque de usabilidad y seguridad para aumentar la adopción en casos de uso claves y el enfoque integrado generando sinergias entre los productos de Microsoft. Nuestro segundo pilar son los servicios administrados, con el que tenemos más de 100 años de experiencia. Nuestro equipo está conformado con expertos en ciberseguridad, en infraestructura y trabajo moderno en Microsoft 365, Azure y Windows 365. Aquí tenemos servicios proactivos y reactivos, un monitoreo continuo, una optimización y una evaluación constante de los servicios. Dylan, volvemos atrás, por favor, de los servicios que prestamos a nuestros clientes. Y obviamente contratos de soporte disponibles para escalamiento. Y como tercer pilar fundamental tenemos una herramienta propia que se llama la iSuite, donde nos integramos fluidamente con Microsoft 365 y Azure, y aquí tenemos ya más de 10 años de experiencia. Esto lo que hace es amplificar todas las funcionalidades y el alcance de las cargas de trabajo de Microsoft para poder atender las necesidades empresariales de gobernanza, de operaciones modernas, aprovechando la analítica, flujos de trabajo y autoservicio. Todo esto ¿con qué fin? De empoderar al usuario final mediante nuestras herramientas como el eVisor Team Apps, el Microvisor, el Inspector, el eCryptor, el eVigilance y el eMigrator. Siguiente, por favor, Dylan. Tenemos presencia en Latinoamérica, Suramérica, Centroamérica, los Estados Unidos, Puerto Rico, República Dominicana, y tenemos también presencia en España. Seguimos, por favor. El problema, como lo decía al principio, tengo datos sensibles, pero no el control. Entonces aquí seguimos, por favor. Y aquí ya lo dejo en el contexto, lo dejo con nuestro especialista, Dylan Zúñiga, que es quien los va a acompañar, y Andrés Marín. Siga, Dylan, bien pueda, y feliz tarde para todos. Buenas tardes. Muchas gracias por atender a esta reunión. Nos complace mucho su presencia y valoramos mucho su tiempo. Sabemos que el contenido que les vamos a compartir es bastante
valioso y les va a ser de mucha ayuda. Y después de esta sesión estamos con las puertas abiertas para poder apoyarlos en todos los proyectos de seguridad, cumplimiento, identidad, infraestructura que necesiten de parte de Synergy. Bueno, a este webinar le hemos puesto el nombre de la visibilidad al control de datos sensibles en la era de la inteligencia artificial. Andrés, devuélvase una, por favor. Lo que tenemos en pantalla es el contexto del cual o sobre el cual nace el nombre de esta iniciativa de webinar. Y el contexto es el siguiente. Dice, tengo datos sensibles, pero no tengo control. Entonces, ¿qué significan los datos sensibles? Y sobre todo, ¿qué significa tener control sobre ellos? Vamos a la siguiente filmina para que ahondemos en este concepto. Para poder entender el, el nombre de este webinar, el por qué hemos elegido esa temática y el problema que les acabamos de presentar de la presencia de datos sensibles y el control de ellos, necesitamos entender el contexto completo y de dónde nacen todas estas ideas. Así que entremos un poco en materia. En la pantalla están viendo la frase la ilusión de la seguridad y dice antivirus, firewall y WAF, ¿realmente estamos seguros? Vamos a devolvernos un poquito en el tiempo y recordemos cuando en los años 90 y 80 el departamento de TI era completamente diferente a lo que encontramos ahorita. Toda la información estaba centralizada en los repositorios en premisas y nada salía. En algún momento nace la solicitud de trabajar de manera remota y comienza a evolucionar el concepto de la VPN. Entonces, personas están accediendo a los datos de la organización a través de túneles seguros. Conforme pasa el tiempo, el concepto de la nube comienza igual a evolucionar y a tomar terreno en el campo, y lo que sucede es una transformación digital en la cual la empresa que se centraba en mantener los datos resguardados dentro de su perímetro, y ese perímetro eran los firewalls, los switches y todos los dispositivos de red, a una expansión de los datos, de modo que ahora son accedidos desde cualquier repositorio y desde cualquier lugar que nuestros usuarios tengan acceso a Internet. Entonces, en este momento, el departamento de TI no solo se tiene que preocupar por su perímetro, que es muy importante, sino que tiene que proteger a cada usuario, no importa dónde ellos estén, porque ellos tienen que seguir trabajando de manera segura y flexible. Entonces, vamos a revisar el paradigma que les acabo de mencionar. Anteriormente, lo más importante eran nuestros dispositivos de red. Conforme evolucionan los datos, tenemos que centrarnos en otros tipos de controles, controlar el dispositivo, controlar los usuarios. Pero en este momento la necesidad reside en el control de los datos como tal y controlar a las personas, digámoslo así, o el comportamiento de los usuarios que interactúan con estos datos. Entonces, haciendo referencia a la pregunta de la pantalla, dice, antivirus, firewall y WAF, ¿realmente estoy seguro? Si yo solo tengo este tipo de controles, entonces puede existir, como lo pueden ver en pantalla, una persona de finanzas que tiene que generar un reporte con datos confidenciales y para su conveniencia, a fin de mes, lo envía a su correo personal. En el siguiente ejemplo, existe una persona de recursos humanos que tiene que interactuar con documentos que contienen información personal de las personas, su dirección, su cuenta bancaria, su número de cédula, bastante información confidencial, y él, por guardar una base de datos interna, pues comparte esta información con USB. Y así podríamos seguir hablando de diferentes ejemplos de cómo las personas, por no existir los controles correctos en la organización, comienzan a exfiltrar información o datos de cualquier tipo de medio. En resumen, una persona para terminar rápido su jornada de trabajo agarra los documentos que tiene que terminar, los envía a WhatsApp, llega a su casa en la computadora que usa toda su familia para trabajar, baja los archivos y los comparte desde ahí. Y esa computadora no está protegida. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Movámonos a la siguiente slide. Lo que vamos a ver ahorita son las consecuencias de no tomar en cuenta el control de los datos como una práctica necesaria. Entonces, ustedes empiezan a ver noticias de entidades bastante reconocidas que por no tener una estrategia de gobierno de datos madura,
pues se vieron envueltos en este tipo de situación. En resumen, es una pérdida monetaria por sanciones al exponer información de sus usuarios y además una pérdida de reputación que es, creo, más difícil que recuperar que el dinero. Así que movámonos a la siguiente filmina y pongamos un momento atención a la pantalla. Lo que estamos viendo acá es un usuario que representa cualquier tipo de usuario que ustedes tienen en la organización, una persona de contabilidad, de finanzas, de cualquier departamento. Y ese usuario en su día a día tiene que compartir con diferentes repositorios de información para completar sus labores regulares, llamémoslo así. Entonces, este usuario tiene que ir a repositorios locales, tiene que utilizar impresoras en el edificio, tiene que utilizar unidades de almacenamiento extraíbles, tiene que comunicarse con aplicaciones, con usuarios internos o con procesos internos, y este mismo usuario tiene que salir a la nube también para comunicarse con todos los servicios que conforman su flujo de trabajo. Además de este usuario, existen otros tipos de usuarios en la organización, usuarios externos, contractors, incluso existen APIs que se están comunicando con nuestra organización y están consumiendo datos. Y por último, tenemos un nuevo apartado que le dimos su propio espacio y es la inteligencia artificial generativa. Entonces, todas esas líneas rojas que ustedes están viendo en la pantalla corresponden a posibles vectores de fuga, o sea, caminos por los cuales las personas pueden exfiltrar información si no están controlados. ¿Qué es lo que quiero decir? Que si este usuario necesita, por alguna razón, agarrar documentos y pasarlos a una llave Maya y llevarlos a otra estación, entonces nosotros, por la parte de gobierno de datos, deberíamos tener claro qué documentos necesita mover él, cuáles son las extensiones, cuál es el contenido, cuáles son las USBs que él tiene permitido usar y también tener un centro de monitoreo de esta acción. Si este usuario tiene que enviar un reporte a finanzas, como lo vimos en la slide anterior, necesitamos definir cuál es el camino correcto, tiene que ser Outlook y con quién se tiene que compartir y qué documentos puede él compartir. Si no, lo que va a suceder es lo que hablamos al principio, este usuario va a comenzar a, por desconocimiento o por malas intenciones, mover la información a repositorios que no podemos controlar. En síntesis, el gobierno de los datos se centra en la identificación, la definición de los canales correctos y la monitorización de ese proceso. Al principio hablamos del problema. El problema hablaba de el viejo paradigma donde teníamos switches, firewalls, WAFs, cualquier dispositivo de red que nos cuide perimetralmente, pero nada estaba viendo hacia los datos. Entonces, ¿cuál es la respuesta de Microsoft hacia esta inquietud? Y acá nos movemos de Filmina. La respuesta es Microsoft Purview. Microsoft Purview es el software de Microsoft que está encargado de brindarles a ustedes las herramientas necesarias para poder gobernar la información. Y me devuelvo al punto, gobernar información significa identificación, o sea, nosotros como administradores de seguridad de la empresa tenemos que entender qué documentos maneja cada departamento. Número dos, después de un análisis, una definición de cuál es el camino correcto y cuáles son los incorrectos para mover la información. Y número tres, monitorización. Entonces, ¿cómo podemos llevar a cabo este proceso a través de Microsoft Purview? Movámonos a la siguiente filmina. Hablamos de identificación. Para nosotros como seres humanos, identificación significa hacer un inventario en un Excel o en alguna herramienta donde tenemos definido este es el departamento y estos son los documentos que ellos deben mover. Vamos a identificar que finanzas tiene reportes financieros, órdenes de compra, recursos humanos va a tener nóminas, legal va a tener contratos. Una vez que yo identifico la información, necesitamos analizarla y definir qué es sensible para la organización y de aquí nace el concepto de un dato sensible. Es un dato que cuando se exfiltra representa un riesgo alto para la organización, así que debemos mantenerlo monitoreado. Una vez que hacemos ese análisis, pasamos a la identificación de la información por medio de Purview.
Porque está bien, nosotros ya sabemos qué es lo que maneja cada departamento y ya hicimos el análisis e identificamos que en finanzas hay un reporte que tiene información altamente confidencial y que no debe ser exfiltrado. Ahora, necesitamos que Purview sea consciente de esta información. ¿Cómo lo hacemos? Purview tiene dos entidades que nos ayudan a identificar la información. Número uno, las etiquetas de clasificación y número dos, los datos sensibles. Una etiqueta de clasificación es una entidad que configuramos en Microsoft Purview para poder aplicarla a los documentos. Entonces, si existe un documento que tiene cuentas bancarias, tarjetas de crédito, nosotros queremos que el sistema detecte su contenido y automáticamente le aplique una etiqueta que diga esto es confidencial y como tiene aplicada la etiqueta, como ya Purview es consciente de la información que nosotros inventaríamos, podemos pasar a la parte de DLP, que es el cuarto círculo que están viendo en la pantalla. ¿Qué es DLP? Son reglas de prevención de fuga de datos. Entonces, se define en una regla de DLP todos los documentos que tengan la etiqueta confidencial no pueden ser compartidos con IAs de terceros, no pueden ser compartidos por WhatsApp, no pueden ser enviados a cualquier USB y así hasta que continuemos el proceso de maduración del gobierno de datos. Y por último tenemos la monitorización. De nada sirve que pongamos controles si no somos capaces de validar que estén tomando efecto. En resumen, el gobierno de los datos es una necesidad inmediata. No basta solo con controlar los dispositivos, el tráfico de red, no, tenemos que monitorear los datos como tal y también tenemos que monitorear a las personas que interactúan con esos datos. Ahora los voy a dejar con Andrés, que les va a explicar cuáles son los modelos de implementación que recomienda Microsoft para estas tecnologías. Bueno, Dylan, muchas gracias por poner un poquito en contexto el problema y la visión general de Microsoft Purview. Bueno, en este caso hay varios modelos de implementación que recomienda Microsoft por sí solo. Em, y queremos profundizar un poquito más en dos de ellos específicos, que son el Secure by default, que sería proteger por defecto, o el de el monitoreo de aplicaciones de información de inteligencia artificial, perdón. Que cuando hablamos de este primer escenario de Secure by Default, primero tenemos que entender una pregunta crítica, que es cómo reducimos el riesgo de fuga de datos sin esperar que cada usuario tome las decisiones correctas. Y para explicar un poquito más esto, es que la idea es sencilla y poderosa. En muchas organizaciones, la protección de la información depende demasiado de la acción manual de cada usuario. Cada usuario tiene que reconocer qué es sensible, cuál etiqueta poner, qué permisos aplicar, cuándo o no compartirlo externamente. Y el problema de lo tradicional es que se asume que todos los usuarios van a tomar la decisión correcta, lo cual usualmente no sucede. Y no por mala intención, sino porque el ritmo a veces del trabajo y del negocio hace que se requiera trabajar a alguna velocidad y se tomen decisiones de ese tipo. Entonces, ¿qué es lo que hace Secure by Default en este caso? Bueno, realmente lo que hace es que cambiamos ese punto de partida. En vez de esperar y dejar la información sin protección hasta que alguien decida llegar a protegerla, se define una postura base donde el contenido o gran parte de este contenido nace con una protección ya predeterminada. Pongámosle un ejemplo, una etiqueta de confidencialidad para nuevos archivos o nuevos sitios. O, por ejemplo, también puede ser una regla de LP, donde podemos configurar que si ya se detecta algún tipo de información sensible en algún sitio o en un repositorio, se puede intentar bloquear o auditar los intentos de compartición fuera de la organización. Y esto lo que hace es que permite que la colaboración siga ocurriendo, pero ya con controles. Em, entonces, la idea es no bloquear el negocio, sino tener toda esta parte bien controlada. Si llevamos esta misma lógica, bueno, estos son algunos de lo que les decía de la etiqueta
las etiquetas de confidencialidad y las reglas de LP. Si llevamos esta misma lógica al mundo de la inteligencia artificial, aparece un segundo caso también bien relevante, que es qué aplicaciones de la IA se están usando y qué datos pueden estar interactuando con ellas. Hoy en día yo creo que todas las organizaciones, todas las personas tenemos a la inteligencia artificial de la mano, en mayor o menor medida, pero casi que lo podemos resumir en nos ayuda con la productividad, ¿verdad? Ese sería el resumen. Y yo creo que nadie está dispuesto a dejar de utilizar herramientas que nos aumenten la productividad, pero este, existen conceptos como el Shadow AI que son el uso de herramientas de la IA fuera del control formal de una organización. Esto representa un riesgo. Y aquí estamos hablando de herramientas que estén aprobadas o no aprobadas dentro del sistema, dentro de la organización. También herramientas que estén dentro del ecosistema de Microsoft como Copilot o de terceros. Bien, lo que queremos saber es cuando no existe visibilidad sobre los datos que se copian, sobre los datos que, que se suben, sobre los prompts que contienen información sensible y que lo que vamos a hacer para controlar o reducir ese punto ciego es el uso de SPM para inteligencia artificial, ¿ok? Que lo que nos ayuda es a tener esa visibilidad sobre ese uso de la IA, identificar patrones de riesgo y habilitar políticas para poder monitorear y proteger los datos sensibles. Porque no queremos de ninguna manera bloquear la inteligencia artificial, sino que sea parte del trabajo moderno y gobernarlo de manera que podamos tener em, el registro, la auditoría de todo lo que está sucediendo. Hasta aquí hemos hablado de casos de uso dentro de Purview, pero ya para aplicar estos controles de una forma más efectiva, necesitamos responder a una pregunta, que es saber dónde están realmente los datos sensibles y cuáles son los puntos más urgentes de exposición. Y ahí, perdonen aquí, es donde entra el eVisor, ¿ok? Que el eVisor es una herramienta propia de Synergy, de Synergy Advisors, que lo que hace es acelerar la fase que es más compleja en la mayoría de las organizaciones, que es entender el estado real de sus datos sensibles dentro del ecosistema de Microsoft 365. Siempre hablamos de que hay que gobernar los datos y que creemos que hay información sensible y que creemos que hay documentos compartidos externamente, pero lo que nos ayuda el eVisor es dejar la palabra creer y realmente tener una evidencia concreta de lo que está sucediendo en nuestro entorno. eVisor comprende dos perspectivas complementarias. La primera sería Insights, o es la vista rápida, por decirlo así, es del estado general del tenant. Esta vista nos ayuda a entender algunos aspectos básicos de colaboración y de seguridad que manejamos dentro de SharePoint y OneDrive. Y yo creo que es la lectura inicial de cómo está configurada nuestra organización y lo primero que tenemos que ver. Y ya la segunda sería la perspectiva de detalles o details, que es donde baja al análisis de archivos sensibles. Ya la herramienta permite identificar qué tipo de información existe, dónde está ubicada, qué nivel de accesibilidad tiene y qué usuarios pueden llegar a ella. Em, entonces, ahora la idea es que veamos cómo funciona realmente este, este eVisor. Bueno, em, el eVisor, no quiero entrar demasiado en tecnicismos, pero lo que hace es básicamente se conecta por medio del API de Graph y recopila los metadatos de los datos, em, recopila
los metadatos relacionados con los documentos, los usuarios, los permisos, los estados. Y no, la idea es que todos esos estados que están recopilados dentro de Microsoft Purview y todos los archivos que están compartidos o que permiten compartición dentro del entorno de Microsoft 365 Copilot. Bien, entonces, el Devisor nos ayuda a responder preguntas como qué archivos contienen información sensible y dónde están ubicados, con quién están compartidos. ¿Ven? Aquí podemos ver la escala de riesgo, que es básicamente lo que nos permite ordenar la información para tomar decisiones. Un nivel alto representa archivos que contienen información sensible, que no tienen protección suficiente y que además están altamente expuestos. Un nivel medio representa archivos que quizá no tienen información sensible y nivel bajo nos ayuda a separar lo urgente de lo que puede tratarse después. Estos son archivos que realmente no representan un riesgo. Esta escala ayuda a priorizar la remediación. En vez de empezar por intuición, ya la organización puede enfocarse o darse cuenta de cuáles son los sitios o bibliotecas que tienen un riesgo mayor. Bueno, pasado a esto, a mí me gustaría pasarle la palabra a mi compañero Dylan para que podamos ver que me robe la pantalla, para que podamos ver esta visibilidad en práctica dentro de la herramienta en sí. Claro, Ah, quedémonos acá un segundo. Bueno, antes de pasar a la herramienta, vamos a hacer un resumen mental porque hemos estado hablando diferentes cosas. Número 1, el tema de este webinar es de la visibilidad al control de datos sensibles en la era de la inteligencia artificial. Entendimos que el contexto de ese título es, en este momento, las organizaciones tienen que voltear su mirada a la protección de los datos y a la protección de los usuarios que interactúan con esos datos. ¿Por qué? Porque de un tiempo para acá, los controles se han enfocado más en cuidar el perímetro, cuidar el tráfico de red y no se estaba poniendo atención a las exfiltraciones del día a día por desconocimiento o por malas intenciones. Exfiltraciones del día a día, hablamos de personas que agarran documentos, los pasan a almacenamientos externos, a repositorios que no deberían ponerlos, los suben a WhatsApp, los suben a inteligencia artificial y todo eso tiene que estar mitigado. Posterior a entender el contexto de dónde nace la necesidad de visualizar los datos sensibles en esta era de la IA, Andrés les explicó los modelos de implementación de Microsoft que ellos recomiendan para iniciar. Entonces, ¿qué recomendaba Microsoft? Que definamos una taxonomía de etiquetas. Entendimos que las etiquetas eran la entidad de Purview para clasificar información y que configuremos un autoetiquetado a nivel general, de modo que los documentos de la organización empiecen a ser etiquetados, eso significa que están identificados y empecemos a implementar controles que definan el flujo de los datos. Entonces, si un documento tiene tarjetas bancarias, lo identificamos como confidencial finanzas y ponemos una regla que dice todo lo que tiene la etiqueta confidencial finanzas no puede ser exfiltrado a IA, no puede ser copiado a cualquier USB, solo a los lugares específicos que definimos. Y después Andrés les comentó el modelo de implementación de Shadow AI, que es un modelo en el que Microsoft nos guía a cómo podemos adoptar la inteligencia artificial de manera segura. En un momento vamos a entrar más a detalle en este modelo. Seguidamente, Andrés comenzó a presentar esta herramienta que ya les voy a presentar en la pantalla. ¿Y por qué presentamos esta herramienta? Porque recuerden que el paso 1 para el gobierno de la información es la identificación. Primero, nosotros como seres humanos tenemos que hacer inventario de los datos que hay en la organización. Y después tenemos que crear las entidades en Purview, como lo son las etiquetas y los datos sensibles, para que Purview también sea consciente de esa información. Este proceso de identificación de información es lo que puede llevar a tomar más tiempo en el proceso de gobernanza, porque tenemos que comenzar por empezar a hacer entrevistas, acomodarnos con los departamentos y muchas veces esto se torna difícil. Basado en esa premisa, en la dificultad de realizar este primer paso de identificación,
Desde Synergy Advisors hemos desarrollado la herramienta eVisor for Microsoft 365 Data Sensitive and AI Insights. Es la herramienta que están viendo en pantalla. Esto es un reporte en HTML que se corre en sus ambientes y otorga esta visual. La información permanece en su ambiente. ¿Qué es lo que nos da o cuál es el valor del eVisor? El eVisor es esta herramienta que podemos utilizar en la fase inicial del proceso de gobernanza y en posteriores fases para medir su avance. Entonces, revisémosla un momento y veamos qué es lo que nos enseña. Lo primero que nos va a dar es volumetría general del tenant. En total de sitios que hay, recuerden que esto está enfocado en 365, eso significa SharePoint y OneDrive, o sea que esto es un assessment para sus repositorios en nube. Nos da el total de usuarios, la cantidad de archivos que hay, cuánto representa eso en gigabytes y luego nos empieza a dar información de cuántos sitios de los que ha identificado tienen información sensible y cuántos sitios tienen, perdón, la información sensible y cuánto eso representa en gigabytes. Y luego nos empieza a mostrar configuraciones relevantes que si tuviéramos que comenzar un proceso de gobierno de datos, necesitaríamos ir a cada uno de los dashboards de las herramientas de Microsoft para obtener esa información. Y acá la estamos pintando como fácil acceso para tener esta visual inicial o esta foto de cuál es el estado actual de su tenant. Aquí nos empieza a dar Nos empieza. volumetría de SharePoint, de OneDrive y nos empieza a mostrar luego la información sensible que existe en el ambiente. Entonces me dice, bueno, usted tiene tantos sitios y tantos archivos que tienen esta información sensible. Y si nosotros expandimos esta tabla, podemos ir a ver cuál es la ubicación específica de esa información sensible. En la sección de detalles tenemos una visión más granular de todo esto que les estoy mostrando. Y si nos movemos hasta el final, tenemos una tabla que en vez de dividir las cosas por datos sensibles como la primera tabla, lo divide por SharePoint y OneDrive y nos abre todas sus ubicaciones y nos empieza a mostrar datos. ¿Cuánta información hay aquí? ¿Cuánta información es accesible por Copilot en este momento? ¿Cuánto está etiquetado y cuánto no? Entonces, ¿para qué yo querría saber cuánta información sensible hay en mi organización? ¿Cuántos archivos hay? ¿Cuántos sitios hay? ¿Cuántos documentos que tienen datos sensibles están etiquetados? Porque este es el estado actual de su tenant sin haber comenzado este proceso de gobernanza de datos. Entonces, si a la organización le interesan, por ejemplo, los datos de tarjetas financieras, porque somos una empresa financiera, utilizamos este reporte, filtramos por los datos sensibles que hacen referencia a información financiera. Eso quiere decir tarjetas de crédito, cuentas bancarias, información personal. El reporte nos da la ubicación exacta y nosotros podemos, en vez de tener una idea intangible de no sé qué es lo que tengo en mi ambiente, pero necesito gobernarlo, el reporte materializa esa idea para que tengamos evidencia sobre la cual podamos trabajar. Entonces, volviendo al caso de uso, si nos interesan los datos financieros, si el reporte nos dice dónde están esos datos y nos dice que no están etiquetados, podemos, ya Andrés les va a hablar un momento sobre las remediaciones, pero podemos exportar esta información y tomar una acción en masa para etiquetar todo lo que está en ese repositorio y de esta manera aceleramos el proceso de gobernanza de datos. En resumen, este es el uso del reporte eVisor, darnos una fotografía actual en una visual que todos podemos comprender y no solo nosotros técnicos, sino los C-level y también nos da una visión paulatina conforme vayamos avanzando en el proyecto y queramos entender cuál ha sido nuestro avance en el proceso de gobernanza de datos. Así que le devuelvo la pantalla a Andrés para que nos hable un poquito. Ah, no, disculpen. Yo les voy a compartir. Ah, perdón, Andrés. Ok, entonces, sí, disculpen, le doy el paso a Andrés para que hable sobre las remediaciones. Perdón, Dylan, ahí me adelanté. Bueno, gracias. Esa es la herramienta que queríamos mostrarles, como igual como pueden ver el nombre de este webinar es de la visibilidad al control de los datos y hasta el momento lo único que hemos visto es la visibilidad. Ok, tener un dashboard o un reporte puede ser útil, pero realmente eso no es suficiente si yo no puedo
saber cuáles son los sitios más expuestos, los archivos más sensibles, entre otras cosas. Y Evisor algo que nos permite hacer en este caso es exportar en algunos formatos para poder analizar esta información con mayor detalle y a partir de esa evidencia ya empezar a tomar acciones de remediación. ¿Qué acciones de remediación podemos empezar a tomar? Bueno, la primera puede ser la de la aplicación de etiquetas de sensibilidad. Una vez que tenemos la evidencia de la herramienta, la organización puede identificar dónde hay información sensible que no esté clasificada o que no tenga la protección adecuada. Eso se puede hacer, se puede aplicar un etiquetado por defecto basado en ubicación, digamos que se aplica en un solo sitio, o se puede configurar un etiquetado basado en contenido. Si se detecta que se tienen ciertos tipos de información sensible, por ejemplo, no sé, datos financieros, información personal o identificadores regulados, se aplican las etiquetas que corresponden. La segunda se relaciona directamente a el contenido de Copilot, del contenido que realmente es o que debe verse o debe estar disponible para Copilot, sería la forma correcta de decirlo. Ya sabemos que Copilot respeta los permisos existentes. Eso es una ventaja, pero también significa que si esos permisos están mal gobernados, Copilot lo que puede hacer es amplificar ese problema. Entonces, si un usuario tiene acceso a información que no debería tener, o si un sitio está compartido de forma excesiva, Copilot lo puede encontrar y puede utilizar esa información dentro de sus respuestas. Y eso no es algo que queremos para toda la información. Entonces, dentro de, dentro de la evidencia que nos genera la herramienta, podemos identificar qué sitios o repositorios con información sensible y alta exposición tenemos y de ahí tomar decisiones si queremos excluir temporalmente cierto contenido para la revisión de Copilot. Además de las etiquetas y de Copilot, podemos también modificar las listas de compartición. Ok, en este caso podemos remover enlaces anónimos. Bueno, podemos generar una lista de los enlaces anónimos, limitar el acceso a usuarios específicos, revisar usuarios invitados y los permisos que están heredados o ajustar bien las políticas de compartición que manejemos en SharePoint y en OneDrive. Entonces, aquí la clave es que la remediación no se hace a ciegas, sino que se prioriza los casos dependiendo de la combinación de sensibilidad y exposición que genere mayor riesgo. Em, la siguiente es priorizar los sitios específicos para la remediación. A veces en una organización de millones de sitios y millones de archivos es un poco difícil o poco realista decir que vamos a revisar todos los repositorios al mismo tiempo. Por eso lo que les hablaba de la escala de riesgo, que está importante, ¿verdad? En este caso, si nosotros identificamos que ciertos sitios concentran mucha información sensible o un alto volumen de archivos expuestos, vamos a tomar la decisión de empezar por ahí. Entonces, a nivel de remediación, podemos empezar de lo que nos es más crítico a nosotros y de ahí pasar a acciones un poco de menos impacto. Y eso es algo que nos permite hacer la herramienta con la visibilidad que nos da y también con las formas de exportación que nos permite. Bien, bueno, aquí podemos hablar un poquito del control de aplicaciones de la inteligencia artificial, que básicamente es lo que le llamamos un Better Together, que es qué utilizamos como herramientas para controlar la inteligencia artificial. En este caso, bueno, con Entra nos ayuda a definir quién accede por medio de acceso condicional. Después podemos ver a Microsoft Defender que nos ayuda a entender y controlar a qué aplicaciones se accede. Luego Microsoft Purview, bueno, perdón, Microsoft Purview
que nos permite identificar o definir qué datos se pueden compartir mediante etiquetas, reglas de DLP, controles sobre Copilot y políticas para evitar lo que sería la fuga de datos hacia aplicaciones externas. Y aquí es donde la exportación y el análisis de nuestra herramienta puede ser súper valioso porque permite alimentar esa estrategia con evidencia. Ya sabemos qué sitios tienen mayor exposición, qué datos son sensibles y qué usuarios o enlaces representan un riesgo y dónde conviene aplicar controles. Bien, para cerrar esta sección, el mensaje sería que la visibilidad por sí sola no protege los datos. La visibilidad protege cuando se convierte en decisiones y políticas de remediación concretas. Eso es a lo que tenemos que aspirar y lo que nuestra herramienta nos encamina, por decirlo de alguna forma. Ya con este plan de acción sobre la mesa, le paso la palabra a mi compañero Dylan para que termine de mostrar sus controles. Muchísimas gracias. Bueno, de nuevo, hasta este punto hemos visto el proceso de gobernanza de datos. Identificamos que una de las partes cruciales es la identificación de la información. Como este proceso requiere bastante esfuerzo, les proponemos el uso de la herramienta eVisor. En el chat pusimos un poquito de información sobre cómo funciona, cómo se licencia, pero todos ustedes van a recibir un correo electrónico donde viene el datasheet o la hoja técnica de este software y ustedes pueden valorar su uso. Ahora, Andrés comenzó a introducir el tema de la inteligencia artificial, que es la otra arista que teníamos planeado para esta presentación. Así que entremos un poquito en esta materia y veamos de qué se trata o cómo funciona todo esto y cómo en este proceso de gobierno de información nos presentan un nuevo vector de fuga que es la inteligencia artificial generativa. En este momento, las organizaciones se enfrentan ante dos caminos. Tienen que tomar una decisión. Tienen que definir qué van a hacer o cuál postura van a tomar con respecto a la inteligencia artificial. Pueden tomar la decisión de bloquearla completamente a nivel de red, a nivel de firewall, bloquear cualquier dominio de inteligencia artificial porque el riesgo es mucho. O pueden decidir adoptarla, gobernarla y mitigar sus riesgos. Si la organización decide que va a bloquear el acceso completo a la inteligencia artificial, lo que va a suceder es que los usuarios van a buscar sí o sí el medio de poder utilizar la inteligencia artificial. Y como existen herramientas que constantemente nacen o todos los días nace una herramienta nueva de inteligencia artificial, va a ser muy difícil, si no casi imposible, que una protección a nivel de red pueda tener la categoría tan refinada que cada vez que nazca un nuevo sitio y si ese sitio se identificó bien, lo pueda bloquear. ¿Eso qué significa? Que si decidimos no adoptar la inteligencia artificial por miedo a lo que nos pueda traer, vamos a generar una situación que se conoce como Shadow AI y significa o representa el hecho de mis usuarios están utilizando aplicaciones de inteligencia artificial pero yo no sé cuáles ni tengo control sobre qué información comparten. Ahora, imaginemos que la empresa, perdón, de este Shadow AI se deriva la fuga de datos. Entonces, los usuarios están utilizando aplicaciones, no sé cuáles son y no las puedo controlar. Y además de eso, están utilizando cualquier inteligencia artificial para resumir documentos o para crear nuevo contenido. Y eso es exfiltración de datos. Si no tengo un gobierno de datos y no tengo definido que los reportes financieros solo pueden viajar por Outlook y no por WhatsApp y no por ChatGPT, entonces me enfrento a esta situación. Ahora, imaginemos que las personas, y estamos en contexto Microsoft, entonces vamos a hablar de Copilot, deciden que sí van a adoptar la inteligencia artificial y como toda su ofimática vive ya en Office y Microsoft les está ofreciendo Copilot, entonces prefieren adoptar esta inteligencia que saben que tiene un contrato con ellos, la empresa de NDA, donde su documentación no está siendo exfiltrada, no se están entrenando modelos, en fin, es un modelo muy seguro de relacionamiento y de consumo de inteligencia artificial. ¿Qué es lo que sucede?
que si los controles de SharePoint no están bien establecidos, que son los permisos para la gente, y los links no están controlados, cuando me refiero a links, me refiero al hecho de que todos nosotros podemos ir a SharePoint, agarrar un documento, seleccionar compartir y nos va a preguntar qué tipo de link queremos generar. Existe algo que se conoce como link anónimo y ese link lo puede acceder cualquier persona dentro o fuera de la organización. Si todos estos aspectos no están controlados y además no existe un proceso de clasificación de datos en la empresa, entonces cuando Copilot ingrese a la organización, lo que va a hacer es un puente abierto para que cualquier persona acceda a cualquier documento. ¿Qué puede pasar? Que yo como usuario hable con Copilot y le comience a preguntar quién es el líder del departamento de finanzas, quién es el manager de ese departamento y con cuáles documentos ha estado interactuando ese manager. Deme el resumen de esos documentos. Y entonces, por medio de prompts, pude llegar a información confidencial de la empresa y la exfiltré. Entonces, aunque nosotros adoptemos Copilot y sea la inteligencia artificial corporativa de Microsoft, tenemos que también gobernarlo a él. Y por último, uno de los riesgos de la inteligencia artificial es los ataques a los modelos o a los lenguajes de modelos. Em, Esto funciona o esto sucede cuando la empresa desarrolla sus propios modelos de lenguaje y un desarrollador está inyectando o haciendo lo que se conoce como prompt injections y exponiendo instrucciones que pueden violar la seguridad de la empresa. Entonces, de nuevo, la inteligencia artificial es una realidad. Tenemos que decidir si nos vamos a cerrar a la posibilidad de aumentar o de tomar todos los beneficios o si vamos a abrirnos a la posibilidad de adoptarla, gobernarla y mitigar sus riesgos. Lo que están viendo en pantalla son más nombres de riesgos que trae la inteligencia artificial. Solo es para que tengan en el radar que no solo existe lo que les acabo de mostrar. Y esta filmina lo que explica es el riesgo de Copilot. Copilot tiene una información que él conoce como grounding information y es de donde él va a consumir la data. Entonces, si esa data no está correctamente gobernada, los permisos de SharePoint y la gobernanza por medio de Purview, Copilot va a consumir todo y lo va a presentar en sus interacciones. Entonces, ya hablamos del gobierno de información y por qué es importante y el cambio de paradigma. Les explicamos cuál es el impacto de la herramienta Advisor y ahorita estamos entrando en el tema de inteligencia artificial y cuál es la postura que podríamos o no tomar ante ella. Ahora, ¿cómo propone Microsoft que nosotros abordemos a la inteligencia artificial o cuáles son los controles tecnológicos para poder llevar a cabo esta gestión? Número uno, el gobierno de datos y el gobierno de sus repositorios de SharePoint en específico, porque es donde se puede exfiltrar más información si todas las personas tienen acceso. Pero además de eso, como lo estaba mencionando Andrés, existe una historia que le llamamos Better Together, o sea, mejor juntos. Esta historia está conformada por tres tecnologías de Microsoft: Entra, Defender y Microsoft Purview. Entonces, ¿cuál es el rol de cada una de ellas? Y lo vamos a ver ahorita en acción. Microsoft Entra tiene una entidad conocida como acceso condicional y esta entidad define quién accede. ¿A qué? Lo vamos a ver en un segundo. Pero Entra es la puerta que define quién accede según condiciones. ¿Usted está en un dispositivo corporativo? Sí, ok, vamos a entrar. ¿Usted está en un dispositivo no corporativo y no tiene la versión de virus actualizada, un ejemplo, o está en una ubicación riesgosa? Usted no va a entrar. Entonces, entra a definir quién puede acceder. Defender va a definir a qué puede acceder. Defender tiene una función que se llama sanción de aplicaciones y podemos bloquear o permitir aplicaciones web. Y Defender también se une con Entra para crear una entidad que se llama política de sesión. Una política de sesión define cómo se comporta el usuario cuando está en la aplicación a la que ya Defender le dejó pasar. En resumen, Entra define quién accede, Defender va a definir a quién accede y Defender va a decidir qué va a poder hacer cuando accede. Ahora, a nivel del dato como tal, que es lo que hemos estado hablando, Purview es la herramienta nativa para controlar Copilot. Ya lo vamos a ver en un momento. Y Purview también tiene controles para que podamos controlar cualquier aplicación en la web y cualquier aplicación local. Eso quiere decir cualquier aplicación como, vamos, ChatGPT,
y definimos cuáles documentos pueden ser compartidos con ella o cuáles datos sensibles dentro de los documentos pueden ser compartidos con ella o no. Y lo mismo para aplicaciones locales. Entonces, si yo tengo aquí mi portal de administración, estoy viendo Microsoft Entra y lo que estoy viendo es una política de acceso condicional. Y esta política de acceso condicional, acá en la sección de sesión, tiene un checkbox marcado para que use una política de acceso condicional de Defender. ¿Cuál es esa política? Si nos vamos a Defender y vamos a Cloud Apps y vamos a Policy Management, tenemos acá una política que dice AI Action Controls. Esta política es la que va a definir cómo se comportan las personas una vez accedan a los recursos que Defender los dejó acceder. Aquí dice que esta política va a controlar las descargas de archivos. Entonces, en ese caso de uso que estábamos hablando, donde una persona usa Copilot para tratar de exfiltrar información de otros departamentos, como nosotros tenemos este control, no va a poder acceder a la información. Si alguien no la etiquetó, si no existen los controles necesarios, acá tenemos a esta entidad protegiéndonos. Y aquí dice dónde va a aplicar esta política. Aquí dice que cuando los usuarios vayan a OneDrive, SharePoint o Copilot. Y por último nos dice que si queremos filtrar o ser más granulares con qué permitimos y qué no. En este momento solo dice que cualquier documento que tenga la extensión docs, pero nosotros podemos habilitar la inspección de contenido. Eso quiere decir que podemos ponerle acá que todo lo que tenga tarjetas de crédito, todo lo que tenga cuentas bancarias, el mismo ejemplo que hemos estado hablando, no puede ser exfiltrado por medio de Copilot. Ahora, les hablé de las aplicaciones sancionadas. Entonces, si yo voy aquí a Cloud Apps y voy a Cloud App Catalog, tengo todas las aplicaciones a las que están accediendo mis colaboradores y acá estoy filtrando por inteligencia artificial generativa. Si yo voy aquí al status y lo ordeno, puedo ver acá que tengo Gemini y tengo Google Search. Y como pueden ver aquí dice aplicación no sancionada y también la puedo sancionar. Aquí es donde yo defino a cuáles aplicaciones van a acceder. Nos vamos rápidamente a Purview y tenemos en DLP dos políticas, una para controlar Copilot y una para controlar cualquier inteligencia artificial. La política de Copilot, ¿qué es lo que está haciendo? Está enfocada en la ubicación de Copilot y tiene dos reglas. Una regla que dice, si el contenido contiene la etiqueta recursos humanos clasificado, no lo voy a procesar en un prompt. Y si el contenido contiene un dato sensible, como son las cuentas bancarias de Estados Unidos, entonces no lo voy a procesar. ¿Y qué dice mi política para controlar todas las IAs de terceros? Bueno, la tengo enfocada en dispositivos y tengo dos reglas. Una que dice, todo lo que no tenga etiqueta no va a poder ser compartido con inteligencia artificial de tercero. ¿Por qué algo que no tenga etiqueta no puede ser compartido? Porque si no tiene etiqueta, significa que la organización no sabe qué es ese documento, no lo tiene clasificado y por ende yo no puedo definir si puede salir o no. Y también podemos definir que el contenido de los documentos sea escaneado en caso de que alguien quiera subir un documento que contenga una cuenta bancaria a ChatGPT o a cualquier inteligencia artificial, entonces va a ser restringido. A detalle, acá de ese contenido no etiquetado, aquí está la subida a los dominios de servicio y acá tenemos la inteligencia artificial y lo tenemos bloqueado. Entonces, ¿cuál es la experiencia de un usuario final? Bueno, el usuario final comienza su día y accede a la suite de Office, a la ofimática y tiene que revisar su correo electrónico, tiene que interactuar con inteligencia artificial. Este usuario tiene que iniciar sesión en su cuenta de Office y lo primero que él recibe es un anuncio de que Entra y Defender lo están monitoreando. Entonces, esto es concientización del usuario final. Ya no puedo hacer lo que yo quiero, parece que hay controles nuevos en su lugar. Ahora, hablamos de que Entra nos iba a definir a qué podíamos acceder y Entra nos está dejando entrar a Copilot o a la suite, pero nos está haciendo una advertencia. Dijimos que teníamos Gemini sancionado, entonces si este usuario quisiera tratar de ir a Gemini, no va a poder hacerlo. Después, am, dijimos que Entra y Defender se iban a sincronizar para definir
qué tipo de contenido o, perdón, qué acciones podía tomar un usuario cuando estuviera usando las aplicaciones a las que él pudo entrar. Aquí tenemos un prompt precargado en Copilot para evitar el tiempo de espera. Aquí dice, crea un documento genérico. Imagínense que esto no dice eso. Dice, deme los documentos de finanzas de la empresa. Y cuando la persona los trata de descargar, entonces el Session Policy salta y nos dice, no, usted no puede descargar este tipo de contenido. Entonces, ya vimos a Entra en acción diciéndonos quién puede y quién no puede entrar. Ya vimos a Defender en acción diciendo qué aplicaciones puede acceder y cómo se va a comportar en esas aplicaciones. Y aquí estamos viendo a DLP nativo para Copilot, donde le preguntamos si esto es una routing number y nos dice esta solicitud no puede ser completada. Teníamos dos reglas en las políticas de DLP. Teníamos una regla para datos sensible y una para documentos sin etiqueta. Entonces, este documento no tiene, perdón, para Copilot teníamos la etiqueta de recursos humanos, así que le vamos a decir que resuma ese documento y no puede hacerlo por la etiqueta. Ahora, la demostración final, y con esto cerramos la llamada, si alguien lograra entrar a una inteligencia artificial. Vamos a iniciar sesión acá. Ok. En el caso de que por alguna razón dejáramos un portillo abierto y alguien ingresara a una inteligencia artificial de terceros, entonces Microsoft Purview tiene que tomar acción con la política de Endpoint DLP que vimos en la configuración. Vamos a iniciar sesión acá y vamos a ver. Ok, vamos a darle un momento a que llegue este código, pero mientras tanto, como este es un sitio de inteligencia artificial, deberíamos ser bloqueados de subir documentos sin etiqueta. No, tenemos Copilot salvaguardado. Bueno, voy a dar un segundo a que llegue este código de verificación, pero mientras voy a ir haciendo el cierre de la sesión y cuando esto cargue les puedo mostrar esta funcionalidad que nos permite controlar cualquier inteligencia artificial. En resumen, ¿por qué es importante el gobierno de información? Porque el riesgo ya no reside solo en el tráfico de la red. El riesgo reside en quién está utilizando los datos y cómo los está utilizando. Ante esa situación, Microsoft les presenta la solución Microsoft Purview, que nos ayuda a gobernar la información. ¿Cómo se gobierna la información? Por medio de tres pilares: identificación, control y monitoreo. Identifico por medio de las etiquetas, controlo por medio de DLP y monitoreo por medio del portal de Purview en el Activity Explorer. En medio de esto, entendemos que la parte más difícil, digámoslo así, es la identificación de la información. Para acelerar este proceso, les presentamos de parte de Synergy y Visor. Y continuando con el tema del gobierno de datos y la exfiltración, introducimos a la mesa el concepto de inteligencia artificial. Ya vimos cuáles son las posturas que puede tomar una organización ante la inteligencia artificial, ya sea que se niegue o la acepte. En cualquiera de los dos caminos, la gente va a tratar, perdón, los usuarios finales van a tratar de utilizarla, así que es mejor simplemente gobernarla. En contexto Microsoft, Microsoft les ofrece Copilot como la solución de inteligencia artificial y pues les estaba mostrando cuáles son los casos de uso para poder gobernarla. Bueno, voy a abrir el espacio a preguntas. Claudio, veo que tienes una pregunta, si gustas. Adelante. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la presentación bastante completa y
y mucho de todo se alcanzó a ver. Y un poco lo que adelanté en el chat era en cuanto a, vos planteabas el ecosistema de tener tanto Purview como Defender y me faltaba un tercer, Entra. Ujú. y entra, y entra. En el caso de que a Defender lo tenés, pero no lo estás usando eh, como el agente distribuido en los endpoints y tenés otra herramienta, se puede llegar a activar y tenerlo como en una funcionalidad pasiva para que no consuma recursos y tener este ecosistema activo tal cual lo planteabas. No Claro, sé si me... claro, Ujú, totalmente, sí. De hecho, esa es la realidad de muchas empresas que han optado por otro software por conveniencia. Defender se puede activar en modo pasivo en las máquinas y no va a hacer nada más que aplicar esta política de endpoint DLP. Que ahora que estamos hablando, para finalizar este ejemplo, si bien, este señor tiene el agente en pasivo y trata de exfiltrar información sin etiqueta, entonces Purview va a tomar acción. Entonces, la respuesta es sí, puedes tener los dos conviviendo y de hecho tenemos todo un análisis en un documento donde te explicamos la convivencia entre Defender y diferentes productos y también temas de performance, ¿verdad? Y de recursos en la máquina. está bien, 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 Perfecto. Bueno, gracias. ahí te buscaremos, Claudio, para seguir M- hablando. Más bien, muchas Muy bien, gracias. muy bien. A ustedes. Bueno, me gustaría saber si alguien más tiene alguna pregunta, alguna inquietud, siéntase en libertad de abrir el micrófono y hablar con nosotros. ¿Sí? Bueno, de parte del equipo Synergy Advisors aquí presente y los que hemos colaborado para poder hacer esta actividad, les agradecemos mucho el espacio, la atención. Sabemos que fue demasiada información, pero creemos que es necesaria para que tengan el contexto completo y puedan tomar decisiones informadas. Así que muchas gracias y le doy el paso a Nicolás. Nada, como lo decía mi compañero Dylan, les agradecemos mucho por haber dispuesto este espacio para atender la sesión. Dylan, ¿puedes proyectar la pantalla de los QRs, por favor? Como lo mencionaba, nosotros estamos para apoyarles en necesidades específicas de su organización, por eso les invitamos a ponerse en contacto con nuestros expertos. Y nada, nuevamente les agradecemos por disponer de este espacio, como se los mencioné en el chat. Posterior a esta sesión estarán recibiendo una copia de la presentación y la grabación de esta sesión. Así que nuevamente muchas gracias y que tengan una feliz tarde.